tardes, ¿qué tal estáis? Alcanzamos el viernes, hoy 26 de septiembre, el último, por cierto. Hoy también celebramos el Día Mundial de las Lenguas Europeas. ¿Qué tal andáis de lenguas? ¿Cuántas domináis o chapurreáis? Bueno, hemos salido a la calle a preguntároslo precisamente y a ver, luego veremos que nos habéis respondido, no sé si en castellano o en otro idioma, en otra lengua, mejor dicho, pero bueno. Lo veremos. Qué importante las lenguas, ¿verdad? Bueno, y qué importante la labor que desempeñan desde Proyecto Hombre. 40 años llevan ya ofreciendo sus servicios en la comarca y en la provincia a la ciudadanía, luchando frente a las adicciones y comprometidos por una sociedad mejor y más sana. Este pasado sábado han celebrado esas 4 décadas de andadura con una gala benéfica, una cena. Enseguida, en unos segundos, vamos a hablar sobre ello, pero hablaremos también con el doctor Isidro Rego, dermatólogo del Hospital de la Reina, sobre los cuidados de la salud. Y en el último tramo del programa, hoy es viernes, ya sabéis que es día de cine, es día de palomitas dulces, y hoy Iván no viene solo, vienen los dos primos Belenda con 2 propuestas audiovisuales. Y que no se me olvide, porque hoy vamos a abrir un sorteo. No sé si tenéis ya las entradas para la segunda gala del comercio, pero desde luego nosotros vamos a sortear una entrada doble maravillosa para esa gala del comercio. En unos minutos os contamos qué es lo que tenéis que hacer para participar. Pues venga, son las 4:12 de la tarde, ¿comenzamos? Bueno, 40 años, nada más y nada menos, han pasado desde que el primer centro de Proyecto Hombre, Bierzo León, llegara hasta aquí, hasta la comarca, concretamente el 9 de septiembre de 1985, y fue el tercer centro de esta entidad que abrió sus puertas a nivel de España. Bueno, pues los primeros usuarios de este colectivo tan fundamental para la sociedad eran sobre todo drogodependientes, pero desde entonces la sociedad ha cambiado, los problemas también han evolucionado y desde luego Proyecto Hombre Bierzo León se ha adaptado a todo esto, a las necesidades, y también ha extendido sus servicios a estos otros tipos de adicciones más contemporáneas y también a la prevención, muy importante la prevención. Bueno, pues este sábado, para celebrar esas 4 décadas de andadura, pues hubo una gala benéfica, una cena muy bonita, y hoy tenemos con nosotros a Tania Paz, directora de Proyecto Hombre Bierzo León. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena y extender desde aquí nuestras felicitaciones por esos 40 años y esa labor que desempeñáis. Sí, así es, ya 4 décadas ahí. Nada más y nada menos, decía sí. yo, bueno, y lo que queda de recorrido, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Tania, felicitaciones por un lado, y también yo hoy quería hacer un repaso a lo que es Proyecto Hombre, a cómo surgió, cómo ha evolucionado, pero antes vamos a hablar de esa cena del sábado. 140 comensales participaron, ¿verdad? Ha habido 2 eventos, ¿vale? La cena ¿vale? Se había hecho aquí previamente, antes del verano, y este sábado lo que hicimos fue la gala en León. Claro, era importante que hiciésemos eventos o actuaciones en diferentes partes de la provincia, por eso nos decantamos por la cena aquí en Ponferrada, también un poco porque hubo muchas cenas benéficas a lo largo de estos 40 años, sobre todo aquí en la zona del Bierzo, también en Cacabelos, pero también en Ponferrada. Y la gala, pues dijimos, pues en León también hay que hacer, y otro de los eventos grandes pues era la gala que, como bien dices, se ha hecho este sábado. Bueno, es importante, ¿no?, representar a toda la provincia también. Sí. ¿Cuánto conseguisteis recaudar en esta, no sé si en la cena o en la gala benéfica, si las dos eran benéficas, cuánto conseguisteis recaudar y a qué ha ido destinado? Bueno, en la gala no ha sido benéfica, ha sido gratuita para todo el mundo, ¿vale? En la cena sí fue una cena benéfica. Lo que se ha recaudado se ha invertido en el resto de eventos que hubo, tanto los costes de la cena como el resto de eventos que tuvieron lugar durante este año. O sea, sí es verdad que somos una fundación, somos una ONG, es evidente que el dinero no sobra, entonces hemos intentado pues celebrarlo, hacer eventos, hacer cosas, pero también que pues eso, que pudiesen cubrir las otras cosas que hacíamos, que no se nos fuese mucho, porque no podíamos tampoco Derrochar, no podemos derrochar. Sí. Oye, me encantaría, no, de hecho lo voy a hacer, voy a nombrar a ese invitado de honor que tuvisteis, una persona fundamental para la implantación de Proyecto Hombre aquí en esta zona, que creyó y luchó por el proyecto, a pesar de que algunos lo catalogaron de fantasioso, ¿no? Sí. El señor Isaac Núñez.
Sí, hemos tenido la suerte, la verdad, de que estuviese ahí, de que haya estado presente. En los últimos años ha vuelto a estar bastante presente en proyecto, y es que gracias a Isaac pues esto tuvo lugar, y gracias a Isaac lleva 40 años. Isaac y otras personas que estuvieron ahí acompañándole, pero sí, la verdad que es un lujazo poder contar con él, y es que se lo merecía. También era un homenaje a toda su trayectoria y los inicios, que fueron muy complicados. Bueno, y qué interesante escucharle también a Isaac, porque él ha vivido toda la evolución, ¿no? Desde cuando ellos comenzaron, que ni siquiera estaban especialmente formados en la materia, hasta el día de hoy, ¿no? Que estáis todos totalmente preparados. Sí. Bueno, pues a mí hoy me interesa especialmente dar a conocer la labor que desempeñáis desde Proyecto Hombre, porque la realidad es que todos hemos escuchado hablar de Proyecto Hombre alguna vez, pero quizás muchos a veces no tenemos la información correcta, ¿no? O la idea correcta de lo que es lo que se hace allí, de los servicios que extendéis a la ciudadanía. Entonces, voy a empezar por lo más básico. ¿Cuáles son los objetivos que perseguís desde Proyecto Hombre, Bierzo León? Pues dependen de las áreas, ¿vale? Depende del área en la que nos centremos, pero sí es verdad que al final es la persona. Nuestro objetivo principal es la persona, ya sea en prevención, evitar que lleguen a tener problemáticas. Principalmente hablamos de adicciones, pero hay muchas problemáticas asociadas, que cuando haces prevención en adicciones también estás haciendo prevención en salud mental, acoso, etcétera, etcétera. En tratamiento, pues lógicamente ya hay una problemática, entonces lo que ayudamos es a salir realmente de esa problemática, a tener un estilo de vida saludable, a tener una vida normalizada, a tener la vida que quieren, al fin y al cabo. Y una reinserción, ¿no? Sociolaboral, sobre todo, ¿no? Y la inserción sociolaboral, que no es solo para las personas que tengan alguna problemática de adicción, ni para sus familias. O sea, al final, cualquier persona que busque empleo puede acudir. Tenemos diferentes programas, por ejemplo, uno es el Incorpora, de Fundación La Caixa, es totalmente gratuito, porque, bueno, lógicamente es Fundación La Caixa, ¿no? la que pone todo ahí al servicio de las personas que estén buscando empleo. Bueno, pues lo que está claro, Tania, es que gracias a vosotros bueno, se ha salvado mucha gente también, y habéis reconducido muchas vidas, eso está clarísimo. Cuando Proyecto Hombre dio sus primeros pasos, allá por los años 80, decíamos, los usuarios eran sobre todo drogodependientes, la heroína era el principal enemigo a combatir, o mejor dicho, la adicción a esa heroína. Después de los centros de Madrid y de San Sebastián, decíamos, el tercero en implantarse fue aquí, en el Bierzo, y no fue tarea fácil. Claro, es así. O sea, fue complicado, por lo que dicen Isaac y Lucía en concreto. Primero, lo que comentabas también tú, no se sabía. O sea, se veía que había una problemática, había familias pasándolo muy mal, había personas, pues eso, con adicciones fuertes, y no se sabía cómo intervenir. Entonces, lo primero que tuvieron que hacer es investigar qué se podía hacer, qué se estaba haciendo ya en otras partes, y ahí es lo que les llevó a Italia, a Proyecto Uomo. Y después, pues también ser valientes en el sentido de formarse, una formación que no tiene que ver muchas veces con la que tenemos ahora, ¿vale? Que fue dura, que fue irse fuera, y luego empezar, pues, a trabajar con personas que tenían situaciones muy complicadas. Y lo comentaban aún el otro día en la gala, pues vieron morir a muchas personas, el SIDA estaba presente. Bueno, fue una época complicada que enseñó mucho, que gracias a eso pues esto ha seguido y nos hemos podido adaptando, porque hemos empezado en un momento muy complicado. O sea, la experiencia de esos años pues no te las da nadie. Y no solamente, bueno, el desconocimiento, ¿no?, de la heroína, que después se unió ese problema del SIDA también, ¿no? Sí. No solamente ese desconocimiento, sino también la situación social, ¿no? Con la dictadura ahí. Claro. Bueno, sin embargo, en este tiempo la sociedad ha cambiado mucho, ha evolucionado, los hábitos de consumo y las adicciones también, y con todo ello la formación de los profesionales, como decíamos, de Proyecto Hombre, y la ampliación y diversificación de vuestros servicios. Sí, sí, sí. A día de hoy, por ejemplo, la intervención que hacemos en prevención es muy grande y no deja de crecer cada año. Sí he de reconocer que estamos en una provincia que muchos ayuntamientos están apostando por la prevención en adicción, y es clave, ¿vale? Está la prevención, está el tratamiento, no solo de drogas, sino también de adicciones comportamentales, como puede ser el juego online, presencial o videojuegos.
Entonces, cada vez pues vamos más allá. Aparte también toda la formación que se da a profesionales o futuros profesionales. Decías, comportamientos hacia el juego, eso también se considera adicción, ¿verdad? Se podría considerar. Sí, la adicción a juego, los 3 tipos que te he dicho, ya hace mucho tiempo que se considera, sobre todo bueno, el juego presencial y online. Videojuegos menos, desde hace menos años me refiero, pero sí. Sí es verdad que el resto de adicciones que muchas veces hablamos de adicción al móvil no está comprobado. A día de hoy las guías, los manuales no lo consideran. Se necesita o más investigación o por lo menos a día de hoy son problemáticas. Trabajamos, por ejemplo, en ello, en el uso adecuado de las tecnologías, de la relación, la información y la comunicación, pero no cumplen a día de hoy los criterios de adicción. Bueno, ya veis que no solamente se centran en los problemas de drogadicción, que es la idea que probablemente mucha gente, sobre todo quizás gente más mayor, tenga en su cabeza sobre Proyecto Hombre, sino que se tratan muchas problemáticas y sobre todo se trata especialmente la prevención de esas problemáticas. Hablábamos de prevención, decías que muchos ayuntamientos ya participaban, ¿y los centros escolares? También, al final cuando hablamos de prevención, lo primero que se nos viene son menores y jóvenes, ¿vale? Y es verdad que la prevención está muy enfocada hacia ahí, pero no solo hacia ahí. En los últimos años estamos haciendo prevención laboral, o sea, prevención en la empresa. Al final las estadísticas de consumo, por ejemplo, son similares en población general que en la laboral. El hacer intervenciones centradas en los riesgos psicosociales que hay en el ámbito laboral, el formar a personal, encargados, encargadas, etcétera, es básico. Este año hemos empezado también con prevención para mayores de 65 años y está siendo un éxito también, porque a veces nos olvidamos y eso, pensamos que son jóvenes que empiezan. No, o sea, el tema de medicación, del mal uso, de consumo de medicación, alcohol, etcétera, pues tiene un componente muy ligado a veces con el tema de la soledad y bueno, de factores que están muy presentes a partir de la jubilación o de personas más mayores. Como dices tú, problemas que derivan en otros problemas, ¿verdad? Claro. Como los de problemas mentales, bueno, de salud mental. Y hablabas del alcohol. El alcohol quizás es uno de esos elementos que a veces lo tenemos como naturalizado en sociedad. No sé hasta qué punto hay un problema ahí. Sí, el alcohol lo tenemos muy normalizado y además vivimos en un país donde pues, hay mucha cultura en ese sentido. Solo tenemos que pensar en cómo celebramos las fiestas. Pensamos en las Navidades, Semana Santa, aunque no haya ninguna problemática. Si pensamos en nuestras casas, sí. ¿vale? Entonces, pues esa normalización... Ese brindis, ese también salir de cañas, por ahí, claro. ¿verdad? Lo tenemos muy normalizado, ¿verdad? Claro, entonces esa normalización pues la vamos también enseñando y cuando hablamos de jóvenes, es que no saben salir sin consumir alcohol, por ejemplo. Es que es un poco lo que se está enseñando, están aprendiendo. ¿En qué momento una adicción se considera adicción? ¿Se considera como tal? Pues cuando genera problemáticas, o sea, hablamos de dependencia, ¿vale? De dependencia y ahí podemos diferenciar la física y la psicológica. Hablamos de una tolerancia, cada vez necesitan mayor cantidad para conseguir los mismos efectos y empieza a haber consecuencias en algún área de su vida, puede ser a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social. Generalmente una adicción necesitan consumir. Sí es verdad que nos engaña a veces también este concepto. No necesitan consumir todos los días a todas horas. Cada vez vemos más consumidores, por ejemplo, de fin de semana. Personas que durante el fin de semana tienen un problema y que por la semana más o menos van manteniendo el trabajo, puede haber complicaciones en casa, pero siguen, ¿no? en el núcleo familiar. Entonces, bueno, también tenemos ese perfil, mucho más relacionado al de cocaína. La heroína era diferente, la heroína sí era un consumo pues más diario, ¿no? Más diario, sí. Oye, y de todas estas adicciones que estamos hablando, ¿cuáles suelen ser las más frecuentes o los casos más frecuentes hoy en día? Si hablamos, y aquí no te hablo de adicción, sino en prevención, adolescentes o familias que ya vienen, que ya hay un consumo de alguna sustancia, pero no hay adicción aún, principalmente vienen por consumo de porros. Aunque pueda haber consumo de otras sustancias, muchas veces hay también abusos de alcohol, por ejemplo, en fin de semana, el botellón, pero como lo tenemos normalizados no suelen venir por eso. Y así, cuando hay algún problema relacionado con los porros, por ejemplo, a nivel educativo, bajan notas, suspensos, etc. Si hablamos de las personas adultas ya en tratamiento, lo más habitual es policonsumo, que no sea solo una sustancia, pero la principal con la que tiene más problemas suele ser la cocaína. Chicos, cocaína seguido de alcohol es lo más frecuente y en chicas alcohol seguido de cocaína. O sea que cambia, ¿no? Según el perfil. Sí.
Bueno, muchas veces el problema es también que no reconocen, ¿no? Tener pues esa adicción o ese problema, pero una vez que se dan cuenta, ¿les cuesta pedir ayuda? ¿Cuesta dar ese primer paso? No es raro que de inicio vengan porque la familia fuerza o por un motivo externo, ¿vale? Es bastante habitual. La pareja que ha dicho esto cambia o ya no puedo más, la familia que lo mismo, ultimátums, etcétera. Luego eso va cambiando, es parte de nuestro trabajo, ¿no? Ayudarles a ver, pues poniendo en la balanza que suele ganar más el hacer un cambio en ese sentido. Pero suelen tardar en verlo, no se ve de un día para otro. Yo lo digo muchas veces, si fuese tan fácil como pensar, si sigo consumiendo la semana que viene voy a tener una adicción, todo el mundo frenaría a tiempo. Generalmente llevan tiempo, creen que lo pueden dejar en cualquier momento, hay intentos previos de dejarlo, pero vuelve a haber una recaída. Entonces es complicado también aceptar, ¿no? Que tengo un problema, que necesito ayuda, cruzar la puerta. Es complicado dar ese paso. Supongo que ahí está la importancia también de la implicación de su entorno, también de familiares y amigos, ¿no? Ese apoyo. Sí. Oye, aquí en el Bierzo contamos además con, bueno, el Proyecto Hombre tiene ese centro de día y también tiene ese centro de acogida, ¿no? De internos, digamos. Sí, residencial, la comunidad terapéutica. ¿Qué porcentaje de personas que, bueno, que supongo que la terapia que se lleva en centro interno terminan con la terapia? Quiero decir... Ojalá acabase todo el mundo, pero es verdad que todo el mundo no acaba. No tenemos malos índices de finalizaciones y de altas, ¿vale? Si hay personas que necesitan como diferentes momentos para su proceso, no, hay personas que vienen, que están un tiempo, que deciden abandonar, en la mayoría de los casos después de unos meses, al año siguiente, vuelven, continúan con ese proceso. Entonces, hay personas que lo hacen como a tramos, hay otras que no, que incluso vienen la primera vez, hacen el tratamiento, cambian su estilo de vida y siguen genial, vamos, en ese sentido. Entonces, depende un poco de la persona realmente. Fíjate, Tania, que a mí hace años ya me dijeron que una persona adicta a cualquier sustancia o lo que sea se puede rehabilitar, pero va a seguir siendo adicta toda su vida. Es decir, que lo que tiene que hacer es trabajar consigo misma esa persona, pero claro, y no caer otra vez. Sí, porque hay ocasiones en las que creen que por estar un tiempo sin consumir y haber hecho un proceso, pues ya es como que reseteasen y volviesen a partir de cero. No, una persona que ha tenido una adicción no parte de cero, ¿vale? Me da igual hablar de tabaco que hablar de cualquier otra sustancia. Por ejemplo, si has fumado tabaco, lo más probable es que si de repente un día vuelves a coger un cigarro, al día siguiente, a los 2 días, a los pocos días, vuelvas a estar fumando lo mismo o más. O sea, esa huella que hay ahí, eso queda, no partimos de cero. Entonces, hay gente que tiene la ilusión, porque lógicamente si consumen es porque les aporta algo positivo, ¿vale? Aunque desde fuera veamos todo lo negativo, consumen por algo o para algo. Otra cosa es que sea instantáneo, ¿no? Y que no estén viendo las siguientes consecuencias. Ahí está. Entonces, claro, la ilusión de control, pues muchas veces la tienen y es algo que tenemos que trabajar. Hay gente que necesita caer o recaer para realmente verlo y darse cuenta de, mira, no, o sea, es que si consumo otra vez, pues voy a volver a lo mismo o peor. Y hay gente que desde la primera vez no quiere arriesgarse, que al comparar el cambio, pues ven todo lo positivo y no quieren volver, vamos, ni arriesgarse al otro. Tania, pues tenemos que ir terminando, pero yo tengo una pregunta porque es una duda que tengo yo. Que en mi cabeza no sé por qué tengo una respuesta, pero no lo sé, y es que, bueno, cada persona es un mundo, todos somos diferentes, cada caso también es diferente, pero no sé si hay algún patrón que, por ejemplo, las personas adictas a lo que sea, ¿son más propensos a ser adictos también a otras cosas? Claro, sí, al final puedes sustituir una sustancia por otra. No es raro una persona que ha tenido problema con una sustancia que con esa no vuelva a consumir, etcétera, y por ejemplo que luego empiece a hacer un uso parecido del alcohol. Pero por ejemplo un salto de, por ejemplo, del alcohol o de la cocaína al juego también hay, aunque no sea de consumo directo. Sí, porque los factores de riesgo que hay en la base o las asociaciones que tienes para lo que lo usas van a ser similares. De hecho, trabajamos con personas que tienen tanto adicción a drogas como adicción a juego. Hay una parte del tratamiento que va a ser similar, porque parte de las causas son las mismas, son las razones para las que lo hacen, pues por ejemplo para no sentir emociones desagradables, para anestesiarse, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Pero también hay factores que son diferentes y por eso es importante trabajar ambas.
Bueno, Tania, pues yo desde aquí solamente puedo darte las gracias, primero por la labor que realizáis, no solamente en mi nombre, supongo que en nombre de todos los que nos están viendo, de toda la sociedad, y muchas gracias también por venir aquí a abrirnos las puertas de esta realidad tan necesaria. Por otra parte, necesarios los centros, no la realidad que la acompaña. Muchísimas gracias, Tania, gracias. Y bueno, y a seguir en el camino. Muchas gracias. Estamos. Muchas gracias. Bueno, pues cambiamos ahora de tercio. Ya sabemos, no es ningún misterio, que septiembre generalmente es el mes en el que comenzamos los cursos, ¿verdad? Nuevo curso escolar, pero no solamente escolar, también universitario, también grados, cursos formativos, oposiciones. Bueno, pues en el Centro de Oposiciones Policiales de Ponferrada os lo ponen en bandeja, mirad. Centro Oposiciones Policiales Ponferrada ofrece sus cursos oficiales dentro del programa de orientación, formación e inserción OFI, con certificado de profesionalidad y prácticas en empresas, gestión de marketing y comunicación, programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión, gestión integrada de recursos humanos, operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales, cursos gratuitos y con compromiso de inserción laboral. Ya está abierto el plazo de inscripción a través de la web www.copponferrada.es o en info@copponferrada.es. Comienzo de los cursos el próximo día 15 de septiembre. Plazas limitadas. Centro Oposiciones Policiales Ponferrada, en Calle Real número 40. Cursos subvencionados y cofinanciados por la Unión Europea con cargo a las ayudas del Fondo Social Europeo Plus y convocadas por el Servicio de Empleo de Castilla y León. Bueno, pues hemos hablado de la celebración de esos 40 años de Proyecto Hombre y vamos a hablar de más celebraciones porque el próximo 4 de octubre la Térmica Cultural va a acoger la segunda gala del comercio 2025. Bueno, no sé si ya tendréis entradas o no, porque por lo que he oído las ventas van muy bien, no sé si quedan alrededor de 100 entradas a disposición del público y si todavía no tenéis las vuestras, pues las podéis adquirir mediante este código QR que estamos viendo ahora mismo en pantalla, así que venga, coged el móvil, escanead, os damos unos segunditos con ese código QR, medio minutito, venga, os damos tiempo. Y mientras os cuento más cosas, supongo que estaréis todos al tanto con Luján Argüelles como presentadora, profesionalidad y humor garantizados. Además, vendrá también Millán Salcedo, así que más risas todavía, ¿verdad?, con este cómico. Y también Carlos Baute, el cantante venezolano en concierto, el ritmo está asegurado, esa sonrisa eterna. Bueno, y la cena, ¿qué vamos a decir de la cena? Espectacular, promete. Bueno, además es la oportunidad ideal para sacar del armario esos vestidazos que tenemos guardados para ocasiones especiales, o por qué no, como una ocasión especial que es, pues bueno, nos damos un caprichito y nos compramos uno nuevo, que a veces apetece, ¿verdad? Pues tenemos más sorpresas porque en este programa, ya os lo decía al principio, vamos a abrir un sorteo, no queremos que nadie falle, así que vamos a sortear una entrada doble. ¿Y qué hay que hacer para participar? Pues responder correctamente a una pregunta que os voy a hacer ahora mismo. La respuesta la tenéis que mandar al número de teléfono que vais a ver ahora mismo en pantalla, lo estáis viendo ahí, al 622-223406. Tenéis que mandar la respuesta y, por supuesto, vuestro nombre y apellido para que, si resultáis ganadores, pues poder sacar, porque el resultado lo vamos a saber el lunes. Hasta las 4 de la tarde podéis participar y la pregunta sería: ¿qué famoso artista internacional actuará en la segunda gala del comercio? Bueno, será el próximo 4 de octubre en la Térmica Cultural. ¿Qué famoso artista internacional actuará en la segunda gala del comercio? Os voy a dar alguna pista, es venezolano. Es facilito, no os vais a quejar. Tiene una sonrisa que quita el hipo. ¿Qué más? Es una persona vitamina, os puede sonar alguna de sus canciones. Bueno, yo creo que con esto está bastante claro, ¿no? Eres mi vitamina y ya, hasta ahí. Bueno, pues el lunes conoceremos al afortunado o a la afortunada que se lleve esa entrada doble para que vaya con el acompañante que quiera. Las respuestas al teléfono 622 no, está mal, perdón, no es 622. Es 699, perdonadme, ha sido un fallo, además ha sido mi culpa. 699 22 34 06. 699 22 34 06. Y la pregunta: ¿qué famoso artista internacional actuará en la segunda gala del comercio del Bierzo?
Bueno, pues qué suerte, a quien le toque. Lo sabremos el lunes. Hasta las 4 de la tarde podéis participar. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Estamos de vuelta hoy, 26 de septiembre, lo decía al comienzo del programa, celebramos el Día Mundial de las Lenguas Europeas. ¿Cuántas lenguas habláis vosotros? Venga, no nos vamos a poner quisquillosos. ¿Cuántas chapurreáis? Algunas sí, ¿no? ¿Seríais capaces de defenderos fuera de las fronteras españolas, en Europa? ¿En cuántos países? Bueno, desde luego, qué importante, no es tontería, qué importante es dominar las lenguas para una comunicación más fluida, por la convivencia, también para defendernos en el día a día cuando viajamos al extranjero, para disfrutar más de nuestras vacaciones también en ese extranjero, aprovechar todos los recursos y sobre todo, señoras y señores, hablamos de cultura, por eso cuantas más lenguas sepamos, conozcamos y dominemos, mejor. Además, en Europa hay más de 200 lenguas, lenguas que no idiomas, idiomas todavía más, ya sabéis que son cosas diferentes, los idiomas son variantes de las lenguas. A ver, vamos a hacer un recuento. Yo como lenguas, por ejemplo, domino el castellano, obviamente, y el euskera, más o menos el inglés, y chapurrear, lo que decíamos, defendernos lo justito, francés, con el galego también me atrevo, todavía me queda mucho que aprender. Bueno, pues esta mañana Ana, mi compañera querida, ha salido a la calle a preguntaros a ver qué tal os desenvolvéis vosotros. Hoy es el Día Mundial de las Lenguas Europeas y qué importante es saber idiomas para poder utilizarlo como herramienta cultural y profesional. Nosotros hemos salido a la calle para ver cuánto saben los bercianos sobre idiomas. Hoy es el Día Mundial de las Lenguas Europeas. ¿Cuántos idiomas sabéis? Castellano y español, español, perdona. El inglés poquito. Yo nada, yo castellano nada más. Yo castellano y un poco de catalán. ¿Y cuáles os gustaría saber? A ver, pues el inglés me parece un idioma muy importante y bueno, portugués y francés porque los tenemos al lado, entonces bueno, sería una buena opción. Yo ahora mismo a estas alturas ya casi que me quedo con lo que sé y no me meto en más bailes. Sí, yo igual. ¿Y cuáles creéis que son los 3 idiomas más hablados del mundo? El español, el inglés y el chino. Yo estoy de acuerdo con ella. Pues yo pensé que era el español, francés y inglés, pensé. ¿En ese orden? Hay mucho chino. China abarca mucho y ahora mismo es una potencia muy fuerte, entonces yo creo que hay mucha gente que está ahí dándole fuerte al chino. ¿Cuántos idiomas creéis que hay en Europa? Muchos. ¿Cuántos como países o más? Una cifra. Hay que contar con los idiomas nacionales. Por ejemplo, en España Se me ha olvidado un poco tenemos la geografía, ya no tengo colocados todos los países. Encima los han cambiado ya todos, ya no eran los que yo estudiaba, fueron otros, ahora hay algunos, ya ni me lo sé. Pero decidme una cifra, así estimada. yo qué sé, alrededor de 100, puede ser, unos 100, 150, más. Hay más de 200. 200, pues mira, ¿Qué os parece que en España haya varias colenguas? a mí me parece maravilloso porque la multiculturalidad es esencial. A mí me parece bien. Sí, también me parece Pero estupendo. que no se olvide la base, Bueno, que no se olvide Claro. el que tenemos todos. Y después cada uno que hable en su zona lo que tiene. ¿Tú cuántos idiomas hablas? Yo, pues inglés, así. ¿Y cuántos te gustaría hablar o si hay alguno en concreto que te gustaría saber? ¿Me gustaría hablar? Bueno, pues muchos, claro, sí, pero si tienes más facilidad o lo que sea, o más tiempo para estudiarlo ahora, yo complicado. ¿Pero cuáles te gustaría? Pues no sé, el alemán, el francés. Pues el francés, el danés, que tenemos unos amigos en Dinamarca y tiene así base también. Ya podrías hablar alemán porque se parecen un poco, no sé. ¿Y cuáles crees que son los 3 idiomas más hablados del mundo? Pues supongo que el inglés, el chino y igual el español, no lo sé. ¿Y cuántos idiomas crees que se hablan en Europa? ¿Cuántos idiomas se hablan en Europa? Pues no lo sé, porque claro, las lenguas de cada país, ni idea, muchos, supongo, no sé. Pues mira, hay más de 200. Ya, bueno, claro, contando en España que hay distintas lenguas, pues así pasarán todos.
¿Y qué te parece que en España haya varias lenguas? A mí muy bien, claro, muy bien. Yo si hubiese nacido en Galicia, pues hablaría gallego. Pues uno y medio, bueno, eso, un poco de francés y castellano, claro, y ¿Y español. cuántos te gustaría hablar? Pues el inglés, ¿Y cuáles crees que son los 3 idiomas más hablados del mundo? pues el español, inglés y el chino, claro, que son muchos chinos. ¿Y cuántos idiomas crees que se hablan en Europa? En Europa, pues muchos, no sé cuántos, pero bastantes. Un montón, ¿Una cifra? ¿Te atreves a decirnos? por lo menos 10, sí. Digo yo, no estoy fijo, tampoco lo sé. Claro, habría que contarlos. Hay más de 200. ¿Ves? ¿Y qué te parece que en España se hablen varias lenguas? Me parece bien, cuanto más se hable, mejor para todos. Y la respuesta correcta es: el idioma más hablado del mundo es el inglés, le sigue el chino mandarín y en tercera posición está el hindi. El español ocupa la cuarta posición. ¿Tú cuántos idiomas sabes? 2, el francés y el castellano, español. ¿Y cuántos te gustaría hablar o cuáles? Pues el inglés me gustaría, pero no tengo capacidad para ello ya. ¿Y cuáles crees que son los 3 idiomas más hablados del mundo? Por supuesto, el castellano, el inglés y yo pienso que el chino por población, pero nada más. ¿Y cuál crees que es el idioma más importante? Para mí, por supuesto, el mío, o sea, eso no cabe la menor duda, el español. ¿Cuántos idiomas crees que se hablan en Europa? Pues no lo sé, debido a la... no sé, no te sabría contestar exactamente cuántos se hablan, porque en cada país también existen distintas lenguas o idiomas que están reconocidos, no lo sé. ¿No te atreves a decir una cifra estimada? No me atrevo a decir una cifra estimada. O sea, hay más de 200. Me lo imaginaba porque en muchos países existen muchas lenguas reconocidas, pero no sabría exactamente calcular cuántas y en qué países, y etcétera. ¿Y qué te parece que en España se hablen varias lenguas? Me parece bien, siempre y cuando se reconozca que el castellano es la lengua oficial de nuestro país. A partir de ahí me parece estupendo que cada comunidad autónoma se manifieste o hable en la lengua correspondiente, pero reconociendo que la lengua oficial de nuestro país es el español. Español y malamente. ¿Y cuántos te gustaría hablar? Pues bastantes, por lo menos 2. ¿Y cuáles? ¿Tienes alguno en mente que te gustaría? Inglés y chino sería lo ideal, o alemán. ¿Y cuáles crees que son los 3 idiomas más hablados del mundo? El latino, el inglés y el chino. ¿Y cuántos idiomas crees que se hablan en Europa? 2. ¿En Europa? Bueno, en Europa muchos, claro. Francés, italiano, inglés, castellano, latino, como le quieras llamar. Pues que hay muchos. Danés, en Europa hay muchos, no te sabría decir cuáles. ¿Te atreves a decir una cifra estimada? 12, 15. Hay más de 200. Ay, madre. O sea que soy cateta del todo. Por favor. ¿Cuál crees que es el idioma más importante? Para mí el latino. ¿Y qué te parece? Probablemente sea el inglés, pero para mí el latino. ¿Y qué te parece que en España se hablen varias lenguas? Perfecto. Pues tendría que hablar más. ¿Cuántos idiomas hablas? Bien, 1. El castellano. ¿Y cuántos te gustaría hablar? A ver, a todos nos gustaría hablar un montón de idiomas para poder viajar y que la gente nos entendiera. Con poder hablar otro, el inglés, en el que más o menos nos defendemos perfectamente, sería suficiente. Y un poquito de francés. ¿Y cuáles crees que son los 3 idiomas que más se hablan en el mundo? Pues probablemente el chino, no sé si en su variedad mandarín o en otra que desconozco, el inglés y el español. ¿Y cuál crees que es el idioma más importante? El más importante es el nuestro, siempre. Bueno, hoy en día, evidentemente, el más importante es el inglés, el más internacional, pero tiempo al tiempo que en unos años el chino abarcará. ¿Cuántos idiomas crees que se hablan en Europa? Pues igual más de 100,
porque oficiales, contando los 27 países de la Unión, más los dialectos y lenguas oficiales o cooficiales de cada uno de los países, igual más de 100, 150, no lo sé. Hay más de 200. Pues mira, más de 200. ¿Y qué te parece que en España se hablen varias lenguas? Fantástico. Debe de prevalecer la cultura ancestral y, hombre, no voy a decir que sería una obligación, pero sería fantástico que todos pudiéramos conocer, entender y hablar el catalán, el vasco, el euskera, el gallego y, por supuesto, la lengua materna de cada uno. Bueno, ya lo habéis visto, qué importantes son todas las lenguas, ¿eh? Claro que sí, cada uno dice, claro, la mía la más. No, todas son importantes y todas son cultura, ese es el resumen. Bueno, vamos con más historias, porque ya sabéis que este próximo 5 de octubre, domingo, se va a celebrar la 8ª edición de la Marcha Solidaria contra el Cáncer, a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Partirá a las 11 de la mañana desde las inmediaciones del Lidia Valentín. Yo no sé si ya os habéis inscrito o no, 6 euritos no nos llevan a ningún lado y ayuda mucho, ya lo sabéis, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Bueno, pues os podéis inscribir en los puntos físicos, en el Decathlon de Ponferrada o en el centro comercial El Rosal. Octava Ponferrada en marcha contra el cáncer. Un camino de 1000 pasos comienza en un solo paso. Todos unidos. Cada pequeño esfuerzo suma, cada persona cuenta. Un río verde de esperanza en las calles. El Bierzo en marcha. Contra el cáncer en marcha. Ponferrada en marcha. Contra el cáncer. Una comunidad solidaria en movimiento. Todos unidos contra el cáncer. Gracias por vuestro impulso. Esta victoria es de todos. Bueno, pues todos unidos en marcha contra el cáncer. Ojalá veamos esa gran marea verde esperanzadora. Y vamos con más cuestiones bonitas, además, os van a gustar. Probablemente alguno acabáis de sintonizar ahora con nosotros y no os hayáis enterado, pero hemos puesto en marcha un súper sorteo de 2 entradas, mejor dicho, una entrada doble, para la segunda Gala del Comercio del Bierzo, que va a tener lugar el próximo 4 de octubre en la Térmica Cultural. Una gala a la que no le va a faltar de nada Luján Argüelles como conductora de la gala, humor, ironía, profesionalidad sobre todo. También estará Millán Salcedo dándonos más risas todavía y sobre todo no, y también este concierto del artista internacional venezolano Carlos Baute, el hombre de la sonrisa eterna. Bueno, pues me acabo de chivar un poco, porque ¿cómo vais a participar en este sorteo de entradas? Bueno, pues la gran pista os la acabo de dar, es más, os he dado la respuesta, que soy muy buena con todos vosotros, solamente tenéis que contestar a la pregunta que estáis viendo ahora en pantalla, que es ¿qué famoso artista internacional actuará en la segunda Gala del Comercio? Vuestras respuestas las tenéis que enviar mediante un mensaje de WhatsApp al 699 22 34 06, al 699 22 34 06. Le podéis hacer una foto a la pantalla para quedaros con los datos. Estáis viendo también un código QR. Si todavía no tenéis entrada y no os queréis arriesgar a quedaros sin ella, lo que podéis hacer es escanear ese código QR con vuestro teléfono móvil, y ahí sí tenéis el enlace directo para comprar esas entradas, que por cierto no quedan muchas, así que ya podéis espabilar si tenéis intenciones de participar en esta segunda Gala Premios del Comercio El Bierzo. Bueno, pues esa pregunta muy facilita. ¿Qué famoso artista internacional actuará en la segunda Gala del Comercio? Mandando un mensaje de WhatsApp al 699 22 34 06. Por supuesto, no olvidéis poner también vuestro nombre y apellido para que nos pongamos en contacto con todos vosotros. El sorteo lo llevaremos a cabo el lunes aquí en directo en este programa, por lo tanto podéis mandar vuestras respuestas hasta las 4 en punto de la tarde del mismo lunes. Bueno, veremos quién es el afortunado o afortunada que podrá ir con un acompañante.
Seguimos con más cosas. Bueno, que tenemos muchísimas cosas. Dejando atrás el verano, pues vamos a empezar a ver cómo los árboles, las hojas de los árboles se empiezan a secar, se empiezan a caer, igual que nosotros también vamos a empezar a experimentar cambios en nuestra piel. Nuestro moreno empezará a clarear y tocará hacer balance de si hemos cuidado bien nuestra dermis o no. Esto teniendo en cuenta que la tenemos que cuidar durante todo el año, por supuesto. Bueno, pues nosotros hemos acudido a un profesional, como tiene que ser, hemos acudido del doctor Isidro Rego, dermatólogo del Hospital de la Reina, y esto es lo que nos ha contado. El verano suele ser, por lo general, la estación más dañina para nuestra salud cutánea, mayoritariamente por la mayor exposición a la radiación solar. Ahora ya en otoño entramos en la consulta dermatológica del Hospital de la Reina con el doctor Isidro Rego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, desde tu experiencia clínica, doctor, ¿cuáles suelen ser las alteraciones cutáneas o los mayores daños solares una vez pasado el verano? Pues bien, la principal patología que vemos en estas fechas es aquella que se produce por la acumulación de toda la radiación ultravioleta que hemos recibido durante el verano. Pues estos son principalmente léntigos solares, es decir, las manchas solares de toda la vida, el melasma, esa pigmentación un poquito más general, pero también vemos a veces lesiones que no son solamente estéticas, sino que también tienen su cierto potencial premaligno, como son las queratosis actínicas, que se producen por muchos años de sol acumulado, principalmente en verano, que es cuando lo recibimos, y también vemos empeoramiento de otras patologías que son fotosensibles, son aquellas que empeoran con la exposición solar, como pueden ser el lupus, por ejemplo, también brotes de rosácea, que con el sol y con el calor se descontrolan mucho. Bueno, decía yo al principio que el verano es una de las estaciones probablemente la más dañina por esta prolongación solar, ¿no? Esta exposición solar. No sé si estaba en lo cierto o no, porque sé que hay diferentes lesiones que nada tienen que ver quizás con el sol tampoco. Claro, efectivamente, estás en lo cierto en cuanto a que es el principal problema que vemos en estas fechas, pero sí que es verdad que podemos ver, como te digo, otro tipo de patologías que nada tienen que ver con el sol. Es muy típico ver en esta época los empeoramientos, por ejemplo, por acné, porque tendemos a usar protección solar, como bien recomendamos muchas veces los dermatólogos, que suelen ser cremas grasas, que por ejemplo obstruyen el poro. También podemos ver más eczemas o irritaciones por ese calor y sudor que uno pues, nota más en estas fechas, que puede llegar a tener esa repercusión en la piel, pero como te digo, lo más común es lo relacionado con la exposición solar. Por ejemplo, también en esta época uno va menos protegido en cuanto a ropa, hay más riesgo de contacto con plantas que junto con el sol también pueden producir reacciones cutáneas a veces muy aparatosas que asustan mucho al paciente, y eso es pues esta época de final de verano cuando más lo vemos. Bueno, pues muy relacionado directamente con el sol, con la exposición al sol, está ese temido cáncer de piel. ¿Qué recomendaciones, qué protocolo de detección precoz podemos seguir? Porque entiendo que la detección precoz es fundamental. Bien, pues primero a todos los pacientes habría que instruirlos en una autoexploración, en un autoexamen, que eso es lo más importante. ¿Qué pautas tendríamos un poquito de autoexploración? Pues que uno periódicamente se vaya vigilando, ya sea pues frente al espejo, que el compañero lo ayude, o realizando fotografías seriadas, porque sobre todo lo que más nos preocupa es el cambio en un lunar, por ejemplo, que tenemos, es cuando habría que consultarlo. Además, habría otra serie de reglas que son un poquito de aplicación general para la población, como por ejemplo el ABCDE, que es ya bastante conocida, que son 5 siglas, cada una de las siglas hace referencia a un dato de alarma que podríamos ver en un lunar. Por ejemplo, la A sería de asimetría, cuando un lunar no es igual en sus dos mitades, la B de bordes, cuando tiene bordes irregulares, la C de color, cuando tiene varios colores, eso nos puede indicar más riesgo, la D de diámetro, cuando son lesiones con un diámetro grande, por ejemplo más de 1 centímetro, y sobre todo la E de evolución, que es la que comentaba antes, cuando algo cambia. Otra regla que también me gusta a mí mucho recomendar al paciente, porque quizás es de más fácil aplicación, es lo que llamamos el signo del patito feo, que es que una persona que tiene muchísimos lunares, si todos son muy parecidos entre sí, no hay problema, pero si hay uno distinto a los demás, ese es el que hay que vigilar. Eso de cara al paciente, y luego estamos nosotros, que somos la otra parte, los que tenemos que evaluar a ese paciente. Tenemos herramientas como es la dermatoscopia, que nos permite ver características, digamos, que no se ven a simple ojo de esos lunares, y somos un poco pues, los que tenemos que decir si una lesión es sospechosa o no, qué hay que hacer con ella.
Hablamos de detección precoz. ¿Cada cuánto deberíamos de acudir a consulta dermatológica, por ejemplo? Pues mira, depende. Una persona que tenga lunares debería acudir al menos una vez para que en esa consulta sea el dermatólogo que, juntando pues lo que ve, los antecedentes familiares que tiene, sea el que le dé unas pautas de cuándo acudir. Porque sí que es verdad que hay gente con muchos lunares que no requiere prácticamente revisiones y hay gente con poquitos lunares que sí que requiere revisiones muy periódicas. Por ejemplo, gente pelirroja o gente de piel muy clara, con que tenga poquitos lunares, esos son de más riesgo. Y hay gente que tiene muchos lunares que les tocó pues, por genética, pues porque toca tenerlos. Y quizás no son tan problemáticos y pues, puede hacer revisiones cada año, cada 2 años, o simplemente mediante la autoexploración, pues si nota algún cambio. En cualquier caso es importante tener controlado ese mapa de lunares, ¿no? Claro, efectivamente. Eso tiene que decirlo el dermatólogo, que es el que tiene un poco que marcar las pautas. Bueno, ¿y existen tratamientos dermatológicos específicos para revertir o para mitigar esas lesiones, esos daños en nuestra piel producidos por el sol, por ejemplo? Bueno, para revertir es difícil, más bien para mitigar, porque una vez que tenemos un exceso de fotodaño es difícil revertirlo, pero principalmente hay que hacer 2 separaciones, lo que son los tratamientos estéticos de problemas producidos por el sol y lo que es el tratamiento médico de verdaderas dermatosis o problemas cutáneos producidos por el sol. Para el tratamiento estético, pues ahí en el caso de manchas solares o melasma tenemos muchas herramientas. Por ejemplo, tendríamos los tratamientos en crema, que normalmente son pues lo que se conoce como peelings, que pueden ser pues de cosas más suavecitas como los alfa-hidroxiácidos o el retinol, hasta peelings de fenol. Y luego también tendríamos lo que son las técnicas pues con láser, principalmente pues el láser CO2 o el láser de colorante vascular, que eso es lo que intentan un poco revertir es esa mancha o esa lesión que ya se ha producido. Totalmente estética. Claro, por esa parte sí. Y luego tenemos los otros tratamientos que también para nosotros son, digamos, más importantes porque ahí va la salud del paciente, que son aquellos que intentan eliminar aquellas lesiones que se han producido por exceso de daño solar y pueden llegar a producir pues, un tumor cutáneo en el futuro. Para eso, pues principalmente hablaríamos de las queratosis actínicas, que son estas pues, costritas que tiene la gente con mucho sol acumulado, que nosotros podríamos manejarlas quemándolas con nitrógeno líquido, operándolas o tratándolas con cremas. Entonces habría esas 2 vertientes, la estética y la médica. Bueno, y que hablando ya de estas maneras de poder revertir, como decías bien, estas lesiones, ¿qué recomendaciones nos darías no solamente para verano, sino a partir de ahora qué para cuidar nuestra piel, para no ir a más? Perfecto, pues mira, ahora que vamos ya hacia el otoño hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que el sol no desaparece en otoño. Entonces sí que es verdad que la radiación ultravioleta que vamos a recibir va a ser menor, sobre todo en latitudes como donde estábamos en Ponferrada, que es el norte de España. Pero hay cierto perfil de gente que ya sea por su actividad deportiva o recreativa o por su actividad laboral, que va a seguir pasando mucho tiempo al aire libre. Y esa gente convendría que siguiese con sus pautas de fotoprotección aún en esta época del año, de cara otoño-invierno. Siempre hay que hacer un uso razonable de la fotoprotección, porque tampoco hay que tener miedo al sol. El sol al final es algo saludable para la vida, nos ayuda a sintetizar vitamina D, pero sí, simplemente que esa gente que pasa muchas horas o en horas centrales del día, aunque vayamos hacia invierno, tendrían que protegerse igualmente. Y luego, otras pautas un poquito de tratamiento de la piel en esta época, como vamos a un tiempo más frío, más seco, empezamos a ver pues mucha sequedad cutánea que puede acabar acarreando eczemas. Entonces, muy importante la hidratación cutánea, ya no digo que sea todos los días, pero quizás 3 o 4 veces por semana, pues sería importante para revertir ese efecto del frío y del tiempo seco, ambiente seco. Bueno, pues en resumen, protección, no solamente solar, protección de todo tipo, prevención y ante la duda acudir a donde nuestro médico especialista, como aquí en el Hospital de la Reina, nuestro dermatólogo de confianza, el doctor Rego. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, donde caben 2, caben 3. Hoy por primera vez en mi historia como directora de este magazine
Voy a conocer a Dani Belenda, ¿qué tal? No solo Iván, vienen los dos primos, por favor. ¿Qué tal? Un placer, encantado. Yo no estaba escapando, Pues yo ya empezaba a pensar que sí, digo, este chico tiene algo contra mí. Se lo he dicho antes, además, antes de entrar. Sí, había broma off the record ya estos meses. Claro, porque es que al final es eso, cuando de repente ha podido venir, no estaba. Coincidía, como, digo, jolín, normalmente estoy yo. Ya, solo viene cuando alguien me sustituye. Sí. Bueno, pues hoy era el día, ya era hora, aleluya, le he dicho yo a Iván cuando me ha dicho que venías, digo, aleluya. Y hoy, bueno, me encanta teneros aquí porque si siempre es interesante la sección, ahora ya con las dos voces va a ser ya increíble, me vais a dejar a mí más que callada. Bueno, a ver, las películas, o sea, las cosas que traemos son duras además hoy, son duras, dramáticas. Sociales, ¿no? Sí, muy buenas. De hecho, empezamos también un poco haciendo alarde del gran momento del cine español, porque traemos Sorda, que yo creo que es la peli que nos faltaba por hablar de estas tres que se habían decidido que se iban a elegir para ver cuál iba a ser la preseleccionada para los Oscars, que al final fue Sirat, que hablamos en su momento de Sirat, hablamos de Romería hace 2 semanas, ¿no? Y tocaba Sorda, que redondea un triplete espectacular de películas, pero ya no solo eso, sino que además ahora estamos en pleno Festival de San Sebastián y es un escaparate con el Festival de Málaga, donde más películas españolas o las películas españolas igual de un mayor reconocimiento se proyectan. El de San Sebastián más, Iván. El de San Sebastián más. San Sebastián, sí. San Sebastián, Festival Internacional. El de Cine de San Sebastián. Bueno. Y la verdad es que hay cosas súper interesantes que se han ido proyectando y luego a nivel de crítica que ha sido muy... O sea, que están siendo eso, muy reconocidas, volviendo otra vez a completar un año dentro del cine español que creo que es, o por lo menos pinta muy brillante ya, lo que ha salido muy bien. Podemos ir diciendo que Sorda más Palomas, que se ha estrenado este viernes, o por supuesto Sirat y Romería, pero... Están los domingos. Los domingos, quiero decir que estamos hablando de películas que en cualquier otro año hubieran entrado en esa preselección de las tres, o sea que yo creo que Más Palomas y Los domingos en cualquier otro año pues hubieran sido directamente las enviadas, o también ha estrenado Sesgay ahora, su nueva película, Mi amiga Eva, o sea que el cine español está, y las series también, están muy fuertes. Y un par de nombres también de películas que se han proyectado en el Festival de San Sebastián, Los Tigres de Alberto Rodríguez, Los Tigres, por supuesto, siempre en el equipo de Alberto Rodríguez, y una que me llama la atención, que me llama ahora la atención, no me estaba llamando tanto, que es la de Un fantasma en la batalla, ¿no? O la de Agustín Díaz Llanes, que sobre todo por temática es una historia muy parecida, pero tú lees la sinopsis y dices, esto es igual que La infiltrada, porque también habla sobre un agente de policía que se introduce en ETA y tal, y ha llamado la atención para bien porque parece que se aleja un poco de lo que es la narrativa que La infiltrada, digamos, desplegó cuando se estrenó. En ese sentido creo que la película, aunque la premisa sea igual, narrativamente no tiene nada que ver, lo que me parece muy interesante. Y luego también hay una que, Jone a veces creo que es, sí, que es una peli que ha salido creo que hace poquito, ha llegado a pocos cines, pero creo que puede estar en cosas de este rollo, actriz revelación en los Goya y cosas así. Y luego buscamos, mientras se ponga el tráiler, podemos buscar esta que ha ganado en Venecia, la sección como joven o algo así, como que un director Nobel español ha ganado un premio en Venecia por su película, una película catalana, y podemos buscar también el nombre para comentarlo. O sea que el resumen es que el cine español está en un momento muy dulce. Sí, brilla años así, o sea, me parece que... Y es importante remarcarlo, porque siempre hay prejuicios contra el cine español. Bueno, yo creo que poco a poco se van limando, Yo ¿no? creo que también. Se van limando, se va dulcificando ya todo. Sí. Poco a poco, se va aceptando más. Bueno, pues vamos a hablar, hoy venís a hablar sobre Sorda, como primera propuesta cinematográfica. Sí. Vamos a ver el tráiler de Sorda. Lía. Bonito. Un poco modernillo, ¿no? Sí. Y el bebé está bien, pero ya se sabe. Es que hay un 50% de posibilidades.
contigo todo el tiempo. No te preocupes, vas a estar ahí detrás. Te tengo que interpretar, no me puedo ir. Ángela, mírame. Te vamos a ayudar, ¿vale? La prueba no es concluyente, ¿vale? No nos dices si la niña oye o no oye. ¿No ves que está llorando? Pero ¿sabes lo que pasa? Que tú quieres una pareja sorda y una hija sorda. Pero me has elegido a mí y yo soy oyente. Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie. Cuando me miras la boca se me corta el aire. Hermosa tu pecho, una blanca luna. No lo curas la camisa, solo lo importuna. Querida, me condenas sin guardar reposo. Honda beso y honda muerte la que hay en tu rostro. Me gusta, me gusta. Han metido la canción que sale en la peli. No sabía que la habían metido en el tráiler, es un momentazo. Sí. Cuando sale esa canción, que se la canta él moviéndole los labios a ella, es un momento espectacular en la película. Oye, ella, la actriz es sorda, ¿de verdad? Sí. Sí. De hecho, la historia Miriam Garlo, que es amiga de Eva Libertad, la directora, fue en su momento a proponerle una idea de la cual salió un cortometraje. Y a partir del cortometraje, que también protagonizaba Miriam Garlo, sale la película, que creo que es muy brillante, pero muy brillante, y además un ejercicio de narración sólida como pocas puede haber, y sobre todo para una debutante, aunque sí que es verdad que Eva Libertad pues tenía este cortometraje. Luego también mencionar que el año pasado en el Festival de Cine de Ponferrada se seleccionó y se proyectó Mentiste Amanda, que era también un cortometraje que ella dirigía, que estaba bastante bien, y aquí se pasa al largometraje con un resultado muy ejemplar. Es decir, además de un tema que creo que es complicado llevar a la pantalla, hay un ejercicio así de empatía hacia un tema que pues a la mayoría de nosotros pues nos es ajeno porque al final somos oyentes, pero que está bien hacer ver esta problemática que puede haber cuando una persona sorda tiene una pareja oyente y van a tener una hija o un hijo, y entonces las dudas que pueden surgir respecto luego a la relación que la madre, en este caso, va a tener con la hija, teniendo en cuenta su discapacidad, ¿no? Y creo que la película se plantea de una manera muy natural, bueno, es que es la muy vida, matizada. ¿no? Quiero decir, Es la vida. habrá tantos casos así, Claro. Es poner el foco sobre una realidad, y como decías tú, temas al final no dejan de ser duros, es verdad, en la sociedad, ¿no? Para la persona que lo está sufriendo y que se siente en ese momento pues incomprendida, o que no va a ser capaz de hacerlo bien, que no en ese momento no se está comunicando adecuadamente tampoco con su pareja, que eso pasa ya sin tener, sin ser sordos o sordas, pues imagínate, ¿no? Cuando hay un elemento añadido. Como además te pone en diferentes momentos o situaciones sociales, pues que tú igual, si convives con una persona sorda, no te habías parado a pensar cuáles pueden ser otros problemas que no, pues eso, que no habías podido prever. Y igual, la película, la verdad, tiene ahí un par de escenas, sobre todo una que parece thriller y todo, es la escena del parto, que es insoportable, empiezas ahí a sudar, porque es una escena, claro, o sea, nunca me lo hubiera imaginado, ¿sabes? Es decir, el parir... Es que un parto, pero primos... Claro, pero es que encima parir, sin escuchar nada, sin que las personas que te están ayudando en esa escena tampoco la tratan de otra manera por ser sorda, ¿sabes? Para ayudarla más. Entonces será muy desasosegante. Acaba siendo muy angustioso. Y que a ninguna persona, que esto yo creo que es la clave un poco también de la película, a ninguna persona le debería, a ninguna mujer sobre todo,
le tendría que suponer un problema tener un hijo o una hija. Esta mujer, en cuanto tiene una hija, su mundo cambia y es como que tiene que volver a conseguir cosas que ya había conseguido antes en su vida para que la reconozcan como una persona normal. Bueno, la inclusión como uno de los temas, ¿no?, que se tratan aquí también, la inclusión social, o, bueno, para que no haya más o menos facilidades con unos o con otros dependiendo de nuestras características, o bueno, en este caso si hay una diversidad funcional, como ser sorda, bueno. Sí, y además yo creo que, claro, no se han hecho tantas películas centrándose en este problema. O sea, tenemos películas muy conocidas como La familia Bélier, su remake Coda, Hijos de un dios menor, ya de hace unos 40 años o más, pero quiero decir, no tenemos tantos ejemplos de una película que trabaje este tema de la discapacidad auditiva cuando antes, en el momento y después de tener una hija, y es lo que comentábamos, todos los problemas que eso conlleva, que como decía Dani, en algunos momentos no nos paramos, o sea, hay varias cosas que no nos hemos parado a pensar, por mucho que nos hayamos podido poner en la piel de esa persona, hay mucho más complejidad en todo. Bueno, pues ya tenemos Sorda, la tenemos ahora en cines, ¿verdad? Está en Movistar. Ah, en Movistar. Está en Movistar. La tenemos en Movistar. Y que ya, para pasar ya a la siguiente propuesta, ¿qué nota le dais? Un 8. Sí, un 8. Jolín, un 8, Iván. ¿Tú también eres tan exigente en las puntuaciones como Iván? Bueno, pues mira, en el Film Affinity somos almas gemelas. Que en el Film Affinity tú tienes almas gemelas por porcentaje de votos parecidos. Entonces, no tendríamos por qué tenerlos, sí. Y nos sale ahí que tenemos como el 97,9% de los votos iguales. Lo claváis. Bueno, tenéis gustos parecidos entonces. Sí. Bueno, pues vamos con la siguiente propuesta, que en este caso es una miniserie. Sí, Normal People, irlandesa, con Paul Mescal y Daisy Edgar-Jones. Y Paul Mescal ahora mismo, que claro, viene de protagonizar Gladiator 2, pero bueno, que ha hecho muchas cosas. Una de las películas más importantes del siglo XXI del cine independiente británico, que ha sido After Sun, que fue una de las dos favoritas de Christopher Nolan en el año 2023, con Vidas Pasadas, que además tienen un parecido, esas películas, a nivel reflexivo, cine independiente y tal. Y bueno, con Lenny Abrahamson en la dirección, que dirigió aquella película maravillosa que se llamaba La habitación en 2015, y vuelve pues a dirigir algo que le pega mucho también por el ambiente, por donde está ambientada, por supuesto, en Irlanda, y que nos habla. Me hace mucha gracia como la sinopsis de esta miniserie habla mucho de la diferencia de las clases sociales de los dos protagonistas, cuando a mí me parece que es un trasfondo que tiene la serie, que es importante, pero yo creo que la parte principal de la serie es el trauma, y cómo a veces podemos compartir un trauma con una persona a lo largo de los años, que es lo que pasa. Pues si os parece, vamos a ver el tráiler. It was different with you. Didn't have to play any games, it was just real. I'd have done anything you wanted me to. Anyway, how are you? We used to hook up secretly. Don't tell anybody in school about this. Like I talk to anyone at school. I feel like I'm walking around trying on 100 different versions of myself. Just kiss me. I feel like everything's changed. You don't want to touch me, but you get to dictate who else does. I did used to think that I could read your mind at times. I don't know, maybe that's normal. It's not. Bueno, ¿qué me decís? Bueno, lo primero, mencionar también el nombre de Sally Rooney, súper importante, sobre su novela, Normal People. Además, ahora está siendo importante a nivel activismo, por el tema de Palestina también, ahí en Reino Unido, que la quieren vetar. Y nada, el guión estaba ya prácticamente escrito. Es una serie como de momentos, de captar instantes entre los dos. Y
Y yo creo que creo que está muy definido ahí, ¿no? El retrato más delicado del amor joven en tiempos modernos, porque yo creo que, no sé, me da la sensación de que refleja muy bien el paso del instituto a la universidad, a la vida adulta, para dos personas de una clase social diferente, y creo que el trauma que comparten, que básicamente es que él la ignoraba en el instituto, pero mientras se acostaba con ella, porque él tenía su trauma con esa vergüenza y ella tenía su trauma con odiarse a sí misma, esa evolución durante los 13 capítulos de 20-25 minutos cada uno, eso que se ve es rapidito, espectacular, ¿no? Es espectacular. Y luego menciona aparte a Stephen Rennicks, que es un compositor excelente y hace una banda sonora muy, muy bonita y muy emotiva. Y sí, habla de muchos temas, además del suicidio, habla también de... Y además que, aparte del contexto es importante, creo que hay un acierto increíble en el... Bueno, ya mencionó Dani a Paul Mescal y a Daisy Edgar Jones, que es una película, o sea, es una serie muy de personajes, o sea, es decir, tanto... O sea, a nivel interpretativo creo que merecían no solo estar bien, sino brillar. ¿No? Porque creo que el recorrido psicológico también que tienen ambos personajes creo que es brillante, o sea, y necesitas a dos actores que lo sepan sostener durante pues esos 13 capítulos y sucede. Y luego que es una serie que no se corta de cara a mostrar, es importante, escenas de sexo que tengan su sentido narrativo, es decir, que, y además cómo se dirigen, ¿no? Es decir, porque hay momentos en los que las escenas de sexo tienen que ser un poco más delicadas y luego hay giros por ahí en las que las escenas de sexo involucran un poco más salvajes, más crudas incluso, y hace falta también que ahí ya no solo los actores, sino el propio director Lenny Abramson y Hetty McDonald, que se dividen la dirección de la película, de la serie, siempre hablo de película, siempre de la serie, o sea, sepan cómo mostrarlas y que no parezcan pegotes, ¿no? Súper interesante, ha roto corazones por todo el mundo esta serie, es normal, también por el enorme trabajo que hace de cara a que el público conecte con esta historia. Bueno, al final no deja de ser un tema universal, ¿no? Claro. ¿Y qué iba a decir? Es una sola temporada, son 13 capítulos, una miniserie del año 2020, pero ¿se cierran ahí? ¿Se cierra ahí todo en esos 13 capítulos? Sí. ¿O? Sí, porque contó la novela al completo. Y yo no sé, lo más parecido yo creo que he visto a esto son Vidas Pasadas, por el ritmo y la historia de amor, con lo que dice Iván también, todo con mucha sensibilidad. Y bueno, a mí es excelente, de hecho a mí me rompió bastante verla, conecté mucho con el dolor y todo eso. Bueno, ¿dónde la podemos ver para terminar? En Movistar también. En Movistar, venga, pues todo en Movistar. Hoy hemos hecho promoción de Movistar también, ¿eh? Así tontamente. Así, sí. Si nos quieren patrocinar, oye, aquí estamos. Muchas gracias, primos, ya vais a ser los primos, así, tal cual. Iván y Dani, así gracias. Estamos. Te esperamos aquí más viernes, ¿eh? Estaré. Ahora que ya has empezado, bueno, coge carrerilla, no me falles. Sí. Que no soy tan mala. No, para nada. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por estar aquí. A ti. Y muchísimas gracias a todos vosotros también por acompañarnos un día más, una semana más, ya sabéis. Fin de semana, que lo disfrutéis y nos vemos el lunes de nuevo. Un beso.